Ok, muy buenas noches, amados hermanos de la diócesis de Tabasco. Es una alegría poder saludarles a todos ustedes una vez más en este su programa Enamorados de Jesús. Es una bendición poder recibirte aquí y que tú también nos recibas en tu casa, en la comodidad de tu trabajo, en la comodidad de tu oficina, desde la comodidad de tu carro, donde el poder de Dios te va a revestir en este día con un amor tan lleno y especial como el que tú te mereces. Bienvenidos al programa. Bienvenida, Yolita. Muy buenos tiempos estos en que la lluvia de gracia se hace presente a través de Enamorado de Jesús. Soy Yoli Madrigal, su hermana en Cristo, y es una dicha tener esta cita con ustedes a través de esta sintonía en que nos hace coincidir el Señor. Sean bienvenidos y siéntanse en casa. Y pues bueno, hoy en este programa Enamorados de Jesús, en este día en el que el Señor ha enviado un gran evangelizador, un gran promotor de la fe en Cristo, en los jóvenes, en los adultos, el Señor ha dotado a este hermano. Recibamos con mucha alegría a nuestro hermano José David. Él nos acompaña de la hermana República de Costa Rica. Bienvenido, José David. Hola hermanos, que el Señor Bienvenido les a tu bendiga. programa. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un gusto José poder David hoy compartir nos va a con ustedes. compartir el tema de... Disculpen, Amén. Hoy creo que José se David le nos va a pegó un compartir poco el el internet. tema de... Sí, yo creo que sí. Hoy José David nos va a compartir un tema que la verdad el Señor nos quiere llamar en este tiempo a cada uno de nosotros de una manera muy personal. El tema de hoy se llama Revístanse de la armadura de Dios. Pero para poder empezar, hermanos, recordemos que tenemos que revestirnos de la gracia. Y vamos a invitar pues a nuestra hermana Yolita a que consagre este día, que consagre este programa para que el Señor empiece a actuar desde ya en todos nuestros corazones. Amén. Les invitamos, hermanos, a que clamemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta hora, en este tiempo propicio en que tú nos reúnes, Señor, sin importar las fronteras, sin importar los lugares donde nosotros nos encontremos. Hoy clamamos, Señor, tu presencia. Tú eres el invitado principal de este programa Enamorado de Jesús y queremos abrirte de par en par nuestro corazón, nuestra vida y presentarnos, Señor, como lo que somos, tus hijitos muy amados, Señor, que hoy queremos saciarnos de tu mano a través de este tema, Señor. Queremos que tú, Señor, estés en medio de nosotros, que donde dos o tres se reúnen y están viendo, están siguiendo este programa, tú, Señor, estés en medio de ellos, Señor, en medio del corazón, en medio de la mente, en medio de la vida nuestra, Señor. Y te queremos presentar a cada uno de los que están escuchando, están siguiendo y van a brevar del agua de la vida, del agua del Espíritu a través de este tiempo de gracia. Señor, te presentamos en este momento a José David, el Hijo que tú hablaste para este día, Señor, para esta hora, Señor, para este tiempo propicio, tiempo profético, tiempo de enseñanza, tiempo de guiarnos a través de lo que tú vas a hablar como instrumento. Recúbrelo con tu Santísimo Espíritu, Señor. Te suplicamos, Señor, que le des una unción poderosa, Señor, una unción profética, una unción, Señor, de sabiduría, una unción de discernimiento, Señor, una unción de santidad que sea transmitida a todos nosotros los que estamos involucrados
en este caminar tuyo, Señor, en el que nos llamas, pero que también nos formas para poder darnos un nuevo nombre, un nuevo impulso, una nueva misión, Señor. Gracias de veras, Señor, porque colocamos a David, a su familia, sus proyectos, su juventud y su misión bajo tu guarda y cuidado. Y ahí nos quedamos, cobijados bajo el sagrado manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, la reina de México, la reina de toda Latinoamérica. Abrázanos, María, abraza a todo aquel que llegue y escuche, que escuche y se abra y que tu Hijo Jesucristo lo transforme. Que este sea un tiempo propicio, concédenoslo, Señor, de tomar nuevas decisiones, de pararnos firmes como soldados y ponernos esa armadura que tú nos das y que nosotros nada más tenemos que apropiárnosla. Gracias, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea, que todo esto sea para gloria tuya, Señor, para el bien de tu iglesia y para nuestra propia santidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, qué gusto poder acompañarlos en este día maravilloso donde el Señor viene a renovarse, donde el Señor viene a hablarnos directamente al corazón. Como bien lo decía Daniel, mi nombre es José David, soy de la diócesis de San Isidro del General, acá en Costa Rica. Mi diócesis es en el extremo sur del país, estoy como a 3 horas de la frontera con Panamá. Y pues el Señor en su amor, en su misericordia, ha querido que en este día pueda compartir con ustedes todas esas maravillas, esos prodigios, eso que el Señor ha hecho en mí con cada uno de ustedes. Tengo alrededor de 5 años de caminar en esta bendita corriente de gracia de la renovación carismática y de verdad que puedo decir y dar testimonio que han sido mis mejores años, los mejores años de mi vida. Y yo sé que cada uno de ustedes, los que han tenido ese encuentro personal con el Señor, pueden confirmar lo que estoy diciendo. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, cuando vemos al Señor cara a cara, nos cambia la vida. El Señor cambia nuestra vida. Entonces, gloria al Señor. Hermanos, me han pedido que pueda compartir con ustedes un tema que es de suma importancia para cada uno de nosotros evangelizadores, para cada uno de nosotros servidores del Señor, que se llama Revístanse con la armadura de Dios. Y tal vez podemos decir, pero ya eso lo he escuchado, ya yo he recibido la armadura de Dios, ya yo he recibido lo que el Señor tiene para mí. Y en estos momentos de pandemia yo estoy más bien evangelizando desde mi casa y todo va muy bien. Pero hermanos, el Señor siempre viene a sorprendernos, porque su gracia va en aumento, porque su amor viene y se renueva en cada mañana. Y en este día el Señor quiere hablarnos directamente al corazón. Pero antes de empezar con esta armadura, con este revestimiento que el Señor quiere para nosotros, es importante que nosotros podamos recordar el llamado que Él en su amor, en su misericordia nos ha hecho. Yo no sé, hermano, cuántos años, cuántos meses o inclusive cuántos días tienes de que el Señor te hizo ese llamado. Y yo no sé cuánto tienes de estar caminando con el Señor. Pero hermano, yo sí sé una cosa. Y es que el Señor nos ha hecho un llamado especial a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, y a mí. Un llamado que nunca pasa de moda. Muchas veces nosotros cuando tenemos mucho tiempo de caminar al lado del Señor, podemos caer en la tentación de decir, pero es que el Señor me llamó en aquellos años, es que el Señor me llamó en aquellos tiempos, tal vez cuando mi vida estaba hecha un caos, tal vez cuando mi vida estaba mal. Hermanos, hermanas, el Señor te llama porque su llamado se renueva y su llamado nunca pasa de moda. Y en estos momentos de pandemia, el Señor te llama, el Señor te dice, aquí estoy para ti y quiero que vayas
a hacer cosas grandes en mi nombre. Y vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 871, porque es importante cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, también escuchar y leer qué es lo que nos dice la Iglesia. Entonces vamos, como les decía, a leer el numeral 871 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así: son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes de su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, su llamado, a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Y escuchemos qué lindo, ¿verdad? Y yo cuando preparaba este tema y cuando analizaba un poco este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, me llamaron la atención varias palabras, 4 para ser exactos. Y la primera es, y así empieza el numeral, fieles. Nosotros debemos ser fieles al Señor y debemos ser fieles a su llamado. Ese llamado que no pasa de moda, que ahorita lo mencionábamos, que ese llamado se renueva en tu vida, que ese llamado se renueva en mi vida, porque el Señor no pasa de moda y su llamado tampoco. Entonces debemos ser fieles, tener nuestra mirada solamente puesta en el Señor y recordar eso que el Señor ha hecho en nuestra vida en cada momento. La segunda palabra que me llama la atención de este numeral es la palabra bautizados. Usted que está escuchando, que está viendo, y yo somos bautizados, pertenecemos a una iglesia, somos hijos de Dios y por medio del bautismo hemos recibido el poder, la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es a lo que el Señor nos manda, a que extendamos ese bautismo a las demás personas. Y aquí viene la tercera palabra y es función. El Señor nos llama a una función distinta a cada uno de nosotros, porque el Señor ve nuestros carismas, porque el Señor ve nuestras capacidades, porque el Señor ve eso que tú tienes que puedes dar. Entonces, según lo que Él ha puesto en nosotros, según lo que Él ha reconocido en nosotros, así nos llama a una función distinta. Y es algo muy importante porque una comunidad está integrada por varios miembros y cada miembro tiene una función distinta en la comunidad. Entonces, ¿qué viene a hacer? Que viene a consolidar esa comunidad. Entonces, hermanos, así, según nuestra función, según nuestros carismas, el Señor viene a trabajar en las demás personas. Y la última palabra que me llama la atención de este numeral es la misión. Hermanos, y es que el Señor, a como nos da funciones, nos da misiones. Y la misión que tenemos es proclamar un Jesús que está vivo por todas las naciones, ser esos profetas. Y así lo recuerda la palabra de Dios en Jeremías 1:4, ¿verdad? Que dice que desde antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía y yo te consagré para ser profeta de las naciones. Hermanos, yo no sé cuál es tu realidad, yo no sé cuántos años tienes tú, yo no sé qué estás viviendo en tu casa, yo no sé qué estás viviendo en tu trabajo, yo no sé qué estás viviendo inclusive en este momento, pero yo sí sé algo porque es promesa del Señor. El Señor nos envía a ser profetas de las naciones, a conquistar terrenos, a conquistar personas en su nombre. ¿Y qué es un profeta? Es esa persona que anuncia algo que viene, que anuncia algo que ha visto. Hermanos, si nosotros podemos ser esos profetas porque hemos visto y hemos oído, hemos sentido el amor del Señor. Entonces tú eres ese profeta, yo soy ese profeta y somos profetas del siglo XXI, donde tal vez nosotros decimos, uy, pero es que eso de los profetas pasó hace mucho tiempo, inclusive años antes de Cristo. Hermanos, en este año 2020 somos profetas, profetas del Señor. Y somos esos profetas que anuncian la palabra del Señor. Y aquí viene algo importante que es como la segunda parte de este tema. Es esa misión evangelizadora que tú tienes y que yo tengo. Y tal vez decimos, pero
¿Yo cómo voy a ser evangelizador si hice mi seminario de vida en el Espíritu hace un mes? Si lo hice virtual, inclusive, ¿cómo voy a ser yo evangelizador si no pertenezco a ningún movimiento en la iglesia, si yo no soy de la renovación carismática? Hermanos, hermanas, cuando nosotros somos evangelizadores desde el momento en que en algún instante le hemos dicho a un hermano, Dios te ama. Entonces, si ha dicho en algún momento a un hermano, Dios te ama, ya eres evangelizador, ya eres evangelizadora, porque hemos proclamado la buena nueva del Señor, esa palabra de esperanza, esa palabra que es viva, esa palabra que es real. Y ahora que estamos en estos tiempos de pandemia donde todo es virtual y tal vez podemos decir, pero yo no me gusta la virtualidad, o cómo va a llegar mi palabra, eso que el Señor ha dado a mí, cómo yo voy a llevárselo a los demás hermanos. Hay dificultades, sí, es cierto, hermanos, y eso lo compartimos, pero hay algo que debemos saber, que tú y yo somos esos servidores, somos esos evangelizadores que el Señor ha querido para este tiempo. Tú eres el ideal porque el Señor te ha llamado con un llamado perfecto, con un llamado que no pasa de moda, como ahorita lo decíamos. Entonces, somos llamados para este tiempo de pandemia, somos llamados para este 2020, somos llamados a pesar de las circunstancias, a pesar de que en este momento en Tabasco está lloviendo, estamos llamados, hermanos, para este tiempo, para este que es el Kairos de Dios, que ahorita vamos a profundizar en eso. Y tal vez nos preguntamos, ¿y por qué yo soy llamado para evangelizar, para servir en este tiempo de pandemia, si son momentos difíciles donde hay personas que están sufriendo, que tal vez en su enfermedad no tienen tiempo para escuchar al Señor? Es cierto, estamos sufriendo, estamos encerrados en nuestras casas, estamos en contingencia, estamos, no sé, póngale nombre, son momentos difíciles, pero yo sí sé por qué el Señor nos llama, porque el Señor ha visto potencial en nosotros. Desde el momento del llamado inicial, el Señor ha querido, ha soñado que tú le sirvas, que tú evangelices en este momento de pandemia, porque tienes potencial, porque el Señor cree en tu poder, en tu capacidad, porque tú eres el idóneo, porque tú eres el indicado, el que el Señor ha querido para este momento. Y vienen pruebas y vienen arideces espirituales y vienen, no sé, es cierto, pero debemos creer que hay un Dios que tiene poder, un Dios que nos envía a que recibamos esa unción de lo alto, ese poder de lo alto para poder evangelizar con el poder de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Hermanos, que nosotros en momentos de pandemia, en momentos difíciles, debemos evangelizar como nunca, desgastarnos por el evangelio, proclamar la palabra. Y a mí me ha pasado, inclusive, que he tenido actividades durante todo el día, clases en la universidad, porque yo soy estudiante universitario y he estado frente a mi computadora todo el día. Inclusive yo quiero a veces no conectarme a la asamblea parroquial, yo quiero a veces no conectarme a una reunión de secretaría diocesana porque estoy cansado. Pero eso es parte, hermanos. El Señor quiere que en este momento nosotros evangelicemos y llevemos al Señor a las personas que tal vez no lo han conocido. Entonces es este el instante de evangelizar con poder, evangelizar con la unción del Señor, evangelizar con su parresía. Nosotros somos esos nuevos evangelizadores para esta nueva evangelización. ¿Y qué quiere decir esto? De nuevos evangelizadores para la nueva evangelización. Hermanos, que tenemos que tener un cambio de chip. No sé si has visto tal vez un celular que ocupa un chip para que puedan entrar llamadas. Y a veces inclusive nos pasan cosas y tenemos que quitar el chip y cambiarlo, poner otro. Pues hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, cambiar de chip nosotros y adecuarnos a lo que hay, adecuarnos a esta pandemia que es tiempo de Dios, que es gracia de Dios para poder evangelizar de una forma distinta, cambiar nuestro chip, cambiar nuestra mentalidad
y que hay limitaciones, y lo hemos venido hablando durante todo este tiempo de pandemia, inclusive en este tema, hay muchas limitaciones, y si nosotros nos ponemos a contarlas, tal vez no terminaríamos o nos llevaríamos todo el programa de Enamorados de Jesús contando las limitaciones que hay. Pero este es el tiempo donde el Señor quiere renovarse y te envía a ser un evangelizador de la nueva evangelización que es por medios digitales, que es por plataformas virtuales, que es por Zoom, que es por Facebook, que es por Instagram. Hermanos, este es el tiempo donde el Señor nos saca de nuestra zona de confort. Este es el tiempo donde el Señor nos saca de nuestra zona de comodidad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, tal vez, y yo lo veo en mi parroquia, ¿verdad? Caíamos en la tentación de que la asamblea de RCC los lunes y llegaban 300 personas a nuestras asambleas para gloria al Señor. Y los sábados la asamblea de jóvenes y llegaban 35 jóvenes. Pero, ¿qué estábamos haciendo, hermanos? Estábamos evangelizando a las mismas personas que llegaban semana tras semana. Este es el tiempo donde el Señor nos lleva a que evangelicemos personas nuevas. Inclusive que yo tengo un amigo por Facebook que nunca le ha llegado la palabra de Dios. Este es el instante, este es el momento donde yo puedo evangelizar por mis redes sociales. Y así, hermanos, también tú en tus redes sociales, tal vez en tus asambleas de oración virtuales. Este es el momento donde el Señor quiere que salgamos de nuestra zona de confort y vayamos mar adentro, a donde el agua es profunda, a pescar esos peces más grandes, esos peces que no están en la orilla, en esa orilla donde estábamos antes. Hermanos, ¿y cómo tiene que ser esta evangelización? Esta evangelización tiene que ser con poder, movidos por las emociones del Espíritu y vivir esto. Y muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que el Señor no actúa, el Señor no se mueve en una plataforma virtual, no es lo mismo, yo no puedo llegar a orar por Yoli ahí en la asamblea, que le pongo la mano en el hombro y empiezo a orar por ella. Eso no lo puedo hacer, pero el Señor no lo limita en la pantalla. Y el Señor, el Señor por una asamblea de oración virtual toca y transforma a una persona. Entonces debemos ser esos evangelizadores movidos por las mociones del Espíritu. Y la primera moción del Espíritu es que sepamos discernir los signos de los tiempos. Y la pandemia es un signo de los tiempos muy grande. Es un signo donde el Señor nos quiere llevar a algo nuevo. Un signo que el Señor quiere prepararnos. Un día, la semana pasada, teníamos acá en mi diócesis una formación con Lina González, la coordinadora nacional del México de la Renovación Carismática, y ella nos decía algo que es muy cierto. Estos momentos de pandemia son momentos de preparación de los servidores para que cuando volvamos haya un nuevo Pentecostés en nuestros grupos de oración. Hermanos, y es que eso es lo que quiere el Señor, que tú ahí te prepares, que yo me prepare espiritualmente, humanamente, integralmente para que haya un nuevo Pentecostés. Pero ese Pentecostés no es cuestión de que, bueno, yo lo empiezo a vivir después de que termina toda esta pandemia. No, hermanos, hay que prepararnos y la parte de la preparación es vivir el Pentecostés hoy, es vivir el bautismo en el Espíritu día tras día, vivir esa vida en el Espíritu todos los días, vivir una nueva unción, porque en la nueva evangelización se necesita una nueva unción. Porque, hermanos, voy a decir algo y tal vez puede que sea chocante para algunos. Los hermanos no se convierten, los hermanos no son tocados por el Señor por medio de un juego, no son tocados por medio de una dinámica. Eso ayuda para contener a los hermanos, para llamar la atención, pero los hermanos se convierten con el poder del Espíritu. Y si nosotros somos servidores del Señor, si somos evangelizadores flojos, no vamos a transmitir lo que el Señor quiere. No vamos a transmitir esa cultura de Pentecostés a los hermanos. Entonces, debemos vivir un diario Pentecostés en nuestra vida, prepararnos y que cuando por ahí yo esté orando, cuando llegue a las asambleas presenciales y yo esté orando, que hayan conversiones, que hayan liberaciones, que hayan lluvia de carismas, que hayan sanaciones. Hermanos, es que eso es lo que el Señor quiere en nuestras asambleas, que nosotros volvamos a Él para que Él vuelva a nosotros.
y nos cuesta y es duro aceptarlo. Hermanos, sí, es cierto. Y yo voy a contar un testimonio. Yo ahorita acá les decía a los hermanos que están en la plataforma de Zoom que yo empecé en este caminar hace 5 años. Creo que lo dije cuando ya estábamos en vivo. Yo empecé este caminar hace 5 años y me acuerdo que era cuando yo llegué primeramente a la asamblea, era como esa luna de miel, como cuando una pareja está recién casada y que es amor por todo lado y que aquí, que allá. Hermanos, eso fue lo que yo viví, un enamoramiento del Señor. Y me acuerdo que llegaban alrededor de 70 jóvenes a la asamblea. Era en una aula de catequesis nuestra asamblea y se llenaba. Inclusive habían hermanos que tenían que sentarse afuera del aula porque ya no cabían. Pero ahí se vivía un verdadero Pentecostés. Ahí el Señor hacía y deshacía como Él quería. Porque los hermanos que estaban sirviendo en ese momento vivían la cultura de Pentecostés y la esparcían. No se la dejaban, no eran egoístas, sino que la llevaban y la transmitían. Pero ¿qué pasó? Bueno, y también era algo muy importante, nos reuníamos los sábados y me acuerdo que yo terminaba la asamblea, que era como tipo 7:30 de la noche acá, ¿verdad? De hora de Costa Rica, 8:30 hora de México. Y yo estaba deseando que fuera sábado otra vez para empezar la asamblea, para que llegara la asamblea. ¿Y qué pasó, hermanos? En el caminar, esos servidores fueron perdiendo la unción, fueron perdiendo eso tan grande que el Señor les había dado. Y no porque fueran malos, no, porque sino que más bien se habían preocupado por la cantidad de gente que iban a hacer, sino que se preocuparon por la logística del retiro que venía y dejaron la espiritualidad a un lado. Y la espiritualidad es la clave de todo, hermanos. ¿Y qué pasó? Que la asamblea se cayó. Hubo un momento donde llegaban 10 personas, 10 jóvenes, y entonces cuando llegaban los 10 jóvenes, ya yo empecé a servir y yo empecé a ver que nosotros necesitábamos volver a lo que en su momento fue la comunidad. Mi comunidad se llama Sal y Luz, por la cita bíblica de Mateo 5:13. Y entonces yo reconocí que debíamos volver y empezamos a tener momentos de oración en comunidad, empezamos a levantarnos en oración y la comunidad se levantó, se empezó a levantar. Y es un proceso, sí, es un proceso donde el Señor viene a levantar nuestras comunidades. Y ahora en la virtualidad, pues ha sido un poco complicado porque mi comunidad, me acuerdo en la primera asamblea virtual, se conectaron como 40 jóvenes y ahora se conectan como 10, 15, pero ahí es donde nosotros debemos también ser creativos en la evangelización. Si nos cuesta más, sí, cuesta más evangelizar por redes sociales, pero parte de la evangelización es la creatividad, de que, ay, es que a mí se me ocurrió una dinámica para el inicio, antes de las alabanzas, entonces puede que eso llame la atención y no caigamos en la misma monotonía, en la misma rutina, porque las rutinas también traen abajo una asamblea. Entonces seamos creativos, implementemos cosas nuevas para así no aburrir a las personas. Leía un libro hace un tiempo de Pepe Prado, que por cierto es mexicano, y él es muy, muy bueno en estos temas de la evangelización y dice algo que lo voy a leer textual. Dice, el Espíritu Santo es quien abre los corazones para que se crea en la palabra de Dios. Hermanos, debemos abrir nuestros corazones por medio del Espíritu para la novedad del Señor. Y solo con el Espíritu nosotros podemos lograr que los hermanos abran su corazón para recibir el nuevo Pentecostés. Y es que ahorita les decía que una persona no se convierte con dinámicas. Es cierto que son una forma creativa de evangelizar, pero los hermanos no van a tener un encuentro con el Señor por medio de la dinámica, es por medio del poder del Espíritu. Entonces, si nosotros vivimos un perenne Pentecostés, nosotros vamos a ser evangelizadores empoderados con el Espíritu. Y por medio de nuestra predicación, por medio de nuestra oración, es como el Espíritu empieza a abrir los corazones de los hermanos para que
se pueda empezar un proceso de conversión en ellos. Y hermanos, algo que también es importante es que el Señor viene a transformar, el Señor quiere que transformemos su iglesia, que tu servidor empieces a evangelizar con poder para transformar la iglesia del Señor. Esa iglesia de ahí, de la diócesis de Tabasco, que inclusive necesita mucho y que hay muchos jóvenes ahí en la calle que prefieren cosas del mundo en lugar de cosas del Señor, o parejas que están en problemas. Hermanos, si nosotros somos evangelizadores con poder, nosotros podemos empezar a transformar la iglesia. Podemos empezar a transformar matrimonios que están al borde del divorcio. Podemos empezar a transformar esos jóvenes que estaban de fiesta en fiesta, que estaban alcoholizándose. Podemos empezar a transformar. Y también podemos decir, pero, ay, es que esto suena tan lindo, suena tan romántico, y yo sé que el Espíritu Santo viene a actuar y que yo necesito poder para poder evangelizar, pero es que yo tengo una enfermedad y eso me limita. Es que en mi casa yo soy la única persona que tiene, no sé, que puedo conectarme a las asambleas, que soy la única persona que cree en el Señor. Sí, hay realidades de realidades, y yo sé que la realidad tuya es distinta a mi realidad y que hay realidades muy crudas, muy difíciles, pero hay una cosa que es muy más grande que tu realidad, y es que el Señor viene con su amor, y eso es más grande. Y el Señor viene a transformar tu realidad. El Señor viene a transformar tu vida. Y si nosotros somos transformados, podemos transformar, podemos expandir ese amor del Señor. Y si nosotros somos enamorados, más personas se enamoran del Señor por medio de nosotros. Y hermanos, aterrizando esto un poquito como a la evangelización en redes sociales, podemos tal vez preguntarnos que si necesitamos una nueva evangelización, que porque usted nos decía que necesitamos, que somos los nuevos evangelizadores para una nueva evangelización. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa nueva evangelización? Hermanos, yo te voy a decir que sí, es una nueva evangelización porque es con técnicas nuevas. Entonces, es una evangelización con métodos nuevos, pero hay algo que no cambia, y es el ardor. Es la esencia de la evangelización. La esencia de la evangelización es el Espíritu Santo. Eso es lo que no cambia. Eso es lo que permanece. Eso es lo que está en ti y lo que está en mí. Y eso es lo que debemos cuidar. Lo que nosotros debemos proteger y resguardar. El Espíritu Santo. Entonces, ese ardor es el que se mantiene, sea virtual, sea presencial, sea, es el mismo ardor que teníamos evangelizando hace 10 años, y es el ardor que necesitamos dentro de 50 años para seguir esta evangelización. El ardor del Espíritu Santo. Eso es lo mismo. Y ese ardor en el Espíritu nos invita y nos da la parresía, esa parresía misionera, eso de arriesgar, de ir más allá. Y yo sí creo que en estos momentos de pandemia, los evangelizadores, los servidores de la renovación somos muy valientes, porque evangelizar por redes sociales no es fácil, pero ahí estamos teniendo la parresía de ir más allá, de salir de nuestra zona de comodidad, de salir de nuestro confort y adentrarnos en las profundidades del amor de Dios. Es ir más allá con la parresía, y que tal vez arriesgamos, sí, y que nos llevamos golpe tras golpe, como decimos acá en mi país, pero hermanos, eso es parte de la parresía, dejarlo todo por el Señor y anunciarlo a viva voz, anunciar que Él está vivo, anunciar que Él viene con su amor a transformarnos. Hermanos, yo te invito a que le pidas al Señor la gracia a la parresía. Eso es algo muy importante. Y yo creo que en los últimos tiempos la renovación carismática ha perdido la parresía. Ha caído como en una inactividad. Hermanos, en nuestro perenne Pentecostés, en esa vida en el Espíritu, debemos pedir la gracia de la parresía. Y yo no sé cuál es la realidad de la RCC en la diócesis de Tabasco, pero lo hablo por la realidad de mi diócesis. La parresía se ha dejado a un lado, quedamos como en lo mismo, en esa misma, ay, voy a hacer lo que hice la vez pasada en la asamblea de la semana pasada. En eso tenemos que arriesgar, ir más allá, una iglesia en salida, una iglesia en misión.
Hermanos, y debemos nosotros en estos momentos, ¿verdad? Les decía que es un momento de preparación, pero y que tal vez estamos en encierro y que estamos con problemas y que estamos tal vez inclusive enfermos o encontramos un familiar enfermo de coronavirus y que eso nos da miedo. Pero yo les voy a decir algo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que los apóstoles y María tenían miedo porque eran perseguidos y estaban en un encierro, en un aposento alto, y ahí recibieron la gracia del bautismo en el Espíritu, recibieron la gracia de Pentecostés. Hermanos, debemos aprovechar nuestro encierro para pedir la gracia del Espíritu Santo, para pedir la gracia a un perenne Pentecostés. ¿Y eso qué significa? Ir más allá, subir al aposento alto. Los apóstoles perfectamente en sus casas hubieran recibido el Pentecostés, pero el Señor los invita a ir a subir al aposento, a sacrificarse, a caminar. Entonces, ahí fue donde recibieron el Pentecostés. Y hoy el Señor nos invita a que caminemos, sí, pero en la fe, espiritualmente, y que vayamos más allá. Vamos a leer rápidamente porque ya veo que el tiempo nos va ganando. La palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Y dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y me llama mucho la atención esto. Yo estoy con ustedes hasta el final de la historia. Y muchas veces nosotros como servidores, como cristianos, como hijos de Dios, creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, que el Señor no está con nosotros en estos momentos difíciles de pandemia. Hermanos, el Señor está contigo y aunque no lo veas, el Señor está trabajando en ti, en mí, en nuestros hermanos de comunidad. Entonces, creer que el Señor está con nosotros. Y el Señor nos invita por medio de esta palabra a ser discípulos a todas las naciones, a todas las comunidades. La nación de Tabasco, la nación de México, la nación de América Latina, la nación del mundo entero. Póngale el nombre, cuál es la nación. Pero ¿qué necesitamos para poder hacer discípulos? Tres cosas. Y la primera es oración, adoración, intimidad con Dios. ¿Y por qué tal vez está diciendo? Si la palabra dice más bien que hay que ir a ser discípulos. Hermanos, primero nosotros debemos prepararnos por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la intimidad con Dios. El segundo punto es el servicio. No dejarnos todo eso que el Señor hace en nosotros, sino servirlo, ponerlo a servicio del Señor primeramente y al servicio de nuestros hermanos. Y el tercero es evangelizar, salir de nuestra zona de comodidad. Esa evangelización que el Señor quiere, esa evangelización que es inclusive fuera de nuestras fronteras, inclusive fuera de nuestra parroquia. El Señor nos envía a evangelizar. Y si nosotros evangelizamos, hacemos discípulos. ¿Y qué pasa con todos estos momentos de pandemia? Que muchos de nosotros caemos en una aridez espiritual, caemos en un desierto espiritual, que ya yo no quiero orar, que ya me da pereza, o que ya por ser virtual no me conecto. Hermanos, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, eso es normal, pero tenemos que ponernos vivos, tenemos que no dejar que eso nos conduzca a un precipicio espiritualmente. Y yo lo cuento como testimonio, al inicio de esta pandemia sí me costó mucho vivir mi espiritualidad, inclusive yo estaba sintiendo que me estaba yendo al borde del precipicio que ahorita hablábamos, hermanos, pero aquí entra en juego algo muy importante, la comunidad. Entonces, me acuerdo que llamé un día a una hermana de mi diócesis, sí, pero de otra comunidad.
y yo la veo a ella como mi amiga, como mi hermana, como inclusive como si fuera de mi misma comunidad, porque eso es lo que hace el Señor, que nos hace vivir en comunidad. Entonces yo le dije, Jennifer, ella se llama Jennifer, necesito que ore por mí porque estoy pasando esto, esto y esto. Y ella oró y yo sentí que por medio de esa oración el Señor me empezó a decir, bueno, haga algo porque yo no lo quiero así, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer, acudir a nuestra comunidad si estamos mal y pedir oración, eso es humildad. Y ahora sí, vamos a entrar en la armadura de Dios. Esa armadura de Dios la podemos encontrar en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y vamos a ir analizando un poquito versículo por versículo. Y dice así, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza, dice el versículo 10. Y esa energía y esa fuerza de Dios es el Espíritu Santo. Entonces debemos fortalecernos con el Espíritu, fortalecernos con esa fuerza renovadora para la iglesia, con esa fuerza renovadora para nosotros servidores. Fortalezcámonos en el Espíritu, fortalezcámonos en el Señor. El versículo 11 y 12 los vamos a ver juntos y dice así, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Escuchen qué bueno es el Señor. Primero nos dice que tomemos nuestras armas y después nos anuncia en su palabra que vamos a encontrar un enemigo. Entonces el Señor nos advierte. ¿Y cuáles son esas armas? Hermanos, la oración, la comunidad, el rosario, la vida sacramental, la palabra de Dios, lo que ya nos han dicho. Es momento de que empecemos a aplicarlas. Es momento de que pongamos en práctica esas armas que el Señor quiere. ¿Y cuáles son esas maniobras del enemigo en estos momentos de virtualidad? La pereza, el cansancio, el creer que el Señor no actúa por medio de una pantalla, el creer que mi familia hay muchos pleitos y que si yo me conecto a la asamblea y estoy tal vez orando y que por detrás se escuchan mis familiares gritándose unos al otros, eso es una tentación. Hermanos, tenemos que romper con eso. Y yo quiero dar un testimonio, hermanos. Acá el Ministerio Nacional de Intercesión en mi país llamó a todas las 8 diócesis que conforman mi país a que hiciéramos un Jericó nacional. Un Jericó cuando eso no estaba todavía la pandemia, pero un Jericó que se hiciera una vez al mes. Y me acuerdo que el primer mes había que orar para que no se legalizara el aborto en este país, que triunfara la vida y la familia, según la voluntad de Dios. Me acuerdo que lo hicimos virtual porque ya entramos en esto de la contingencia y empezamos a orar y el Señor se manifestó grande. Yo creo que en estos momentos de pandemia, inclusive puedo decir que en este año yo no he sentido una oración tan fuerte como esa de ese día de Jericó. Hubo palabras de profecía, hubo palabras de conocimiento, hubo carismas nuevos. Hermanos, entonces, ¿qué quiero decir con este testimonio? Que el Señor actúa a través de la virtualidad, que el Señor nos invita por medio de los medios virtuales a que vivamos en comunidad y que vivamos un nuevo Pentecostés. Y ese testimonio yo creo que puede venir a romper con esa tentación, ¿verdad? En el versículo 13 vamos a leer y dice así, por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Ya mencionamos cuáles son las armas que el Señor nos da. Ya mencionamos cuáles son esas armas que Dios quiere. La vida sacramental y en esta pandemia es un poco complicado porque hay personas, bueno, no sé allá en su país, pero en mi país ha estado un poco restringido lo que es la Eucaristía, porque ya los templos están abiertos, pero no es cualquier persona que puede ir. Entonces, hermanos, no importa, el Señor siempre se renuevan sus métodos y gloria al Señor porque transmiten Eucaristías por el Facebook,
que lo dan por la televisión, que inclusive por la radio. Hermanos, aprovechemos eso, eso es lo que tenemos. Y si tenemos la oportunidad de ir a la Eucaristía presencialmente, gloria al Señor y aprovechemos eso porque esto es un tesoro en estos días. Hermanos, de verdad que sí. Y recemos el rosario, oremos. Muchas veces tal vez caemos también en otra tentación de creer que yo no tengo comunidad, entonces me da pereza. Hermanos, tu familia es tu primer comunidad. Ora con tu familia, ahí está tu comunidad. Versículo 14, dice así, tome la verdad como cinturón y la justicia como coraza. La verdad que es el Evangelio. La verdad que es solo una, que Jesús nos ama. La verdad que es solo una, que Jesús muere por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Y dice que también, eh, dice que la justicia como coraza. Hermanos, la justicia, nosotros debemos ser justos. Si el Señor es justo, nosotros debemos serlo también. Efesios 6:15. Vamos a ir un poquito más rápido. Dice así, estén bien calzados, listos para proclamar el Evangelio de la paz. Ven qué hermoso, calzados, esto es un símbolo. Nosotros para caminar necesitamos zapatos cuando vamos por piedra o así. Hermanos, espiritualmente debemos estar calzados también para anunciar y evangelizar. Versículo 16, escudo de la fe, y dice así, tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Y esto es algo que muchas veces nosotros creemos, ay, pero tal vez es que yo he estado invirtiendo mal mi tiempo, tal vez hay un Dios que no existe, y yo siempre he creído que sí existe, que está vivo. Hermanos, hay que creer, hay que tener certeza y es que hay un Dios que está vivo, un Dios que te ama, un Dios que quiere lo mejor para ti. ¿Y cómo puedo tener fe, hermanos? Hemos visto maravillas, hemos visto milagros que la ciencia o la medicina ha dicho no se puede, pero el Señor sí puede. Eso es algo, una seña de que el Señor está vivo y que nos ayuda a aumentar nuestra fe en Él. El Efesios 6:17 y dice así. Por último, usen el casco de la salvación y la palabra y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. El casco de la salvación. Ahorita decíamos que tenemos que reconocer al Señor como nuestro Salvador, como el que nos ha amado. Y hay algo simbólico acá, el casco de la salvación, o por lo menos yo lo veo así. El casco se pone en la cabeza y la salvación. Hermanos, muchas veces nosotros escuchamos voces en el mundo y nos dicen precisamente eso que veníamos comentando, Dios no existe, Dios está muerto, el aborto legal, aquí y allá, ¿verdad? Que cada uno reconoce esas voces, hermanos, y entonces la salvación debe estar en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestros oídos. Hermanos, debemos tener presente la salvación que solo la ofrece una persona y es Jesús. Y también nos dice que la espada del Espíritu, o sea, la palabra. Hermanos, un servidor, un evangelizador tiene que tener la palabra de Dios presente en cada instante. La palabra de Dios presente. Y vean mi palabra de Dios, los que la pueden ver, ya no tiene portada, ya no, porque ya se me esbarató. Hermanos, así debemos tener nuestra palabra. Esbaratada. Aquí una vez me acuerdo que en un retiro nos decían, ¿cuál es la mejor Biblia? ¿Cuál es la más bonita? No es la más nueva, sino la que ha estado más usada. Hermanos, esa es la mejor Biblia. Nosotros tenemos que tener la Biblia bonita. Por ahí Daniel nos muestra su Biblia también. Hermanos, la Biblia debe estar bonita. Y no quiere decir que porque la mía esté sin tapa, yo soy el mayor evangelizador, el mayor servidor. No, hermanos. Pero tratemos de que nuestra Biblia sea bonita. Y por último, el versículo 18, que me pareció un poco importante también es, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Hermanos, vivamos en oración constante. No nos desanimemos, no nos desalentemos. Hermanos, si vamos precisamente a aplicar eso, vivir un momento de oración, entonces, hermano, yo te invito que ahí donde tú estás, si tienes la posibilidad de cerrar tus ojos, si tienes la posibilidad de inclusive levantar las manos,
o apagar tu luz, no sé, pero por lo menos cerremos nuestros ojos y vamos a decirle a ese Espíritu Santo, a ese que revoloteaba sobre las aguas, como nos narra Génesis, que hoy venga a revolotear en nuestro interior. Hoy, Espíritu Santo, pedimos un nuevo avivamiento, un nuevo ardor, un nuevo método, Espíritu de Dios, para poder evangelizar. Hoy sácanos, Paráclito Divino, de nuestra zona de confort. Hoy queremos ir más allá de tu mano, viviendo un Pentecostés día tras día. Señor, hoy habita en nuestra vida. Hoy, Señor, pedimos para que tu gracia, para que tu presencia se renueve y que podamos ver tus maravillas de una forma tangible, de una forma visible, Señor. Hoy hazte presente en nuestra vida. Hermano, yo te invito a que ahí donde tú estás empieces a clamar ese Espíritu Santo, que venga desde lo alto. Hoy, Espíritu de Dios, pedimos un nuevo Pentecostés para los servidores de la diócesis de Tabasco. Señor, hoy ven transformando. Hoy, Señor, ven sacando, llevándote afuera toda esa cosa que ha venido atrofiando nuestro espíritu. Hoy, Espíritu de Dios, queremos solamente vivir tu vida, vivir tus sueños, vivir tus deseos, vivir tu voluntad para nuestra vida. Hoy, Señor, danos la parresía también para poder proclamar tu palabra a tiempo y a distiempo, como lo dice la palabra de Dios. Hoy ven, Espíritu de Dios, más de tu presencia, que tu presencia se haga en nuestra vida hasta el extremo de que nosotros, nuestra humanidad, disminuya, Señor. No queremos ser nosotros, sino que seas tú. Ven más, Señor, pasando, renovando el llamado. Ven más, Espíritu de Dios, actuando en nuestra vida como evangelizadores. Hoy queremos vivir un perenne Pentecostés. Hoy queremos, Señor, abrirnos a tus mociones, abrirnos a tus profecías, abrirnos a tus carismas, Espíritu de Dios. Ven, Señor, y habita en nuestra vida. Tú sabes cuánto tiempo he pensado o he sentido que tú no estás conmigo. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que sentí tu amor, tu abrazo de Padre. Hoy, Señor, renueva eso. Hoy renueva, Señor, nuestro deseo de desgastarnos por ti. Hoy renueva, Señor, nuestro deseo de desgastarnos por tu palabra, Señor. Y hoy también te pedimos, Espíritu de Dios, para que vengas a tomar a esta tu tierra, Tabasco, Señor. Tú sabes que en este momento hay problemas por la lluvia. Señor, que hoy veamos esta lluvia no como una lluvia natural, sino como una lluvia de gracia, esa lluvia de tu gracia, Señor. Hoy ven tomando el control de los ríos, Señor. Hoy te presentamos esos ríos que tal vez están desbordándose o están a punto de desbordarse, para que tu mano poderosa, esa mano que nunca falla, esa mano que todo lo puede, pueda volver esos cauces a su normalidad. Hoy, Señor, pedimos también por esos hermanos que en este momento están sufriendo, que sus habitaciones, que sus viviendas están a punto de ser desaparecidas por un derrumbe, por un río, por una inundación, Señor. Hoy trae tranquilidad, hoy trae paz y sobre todo, Señor, ven actuando, porque sabemos que tú eres un Dios que actúa y sabemos que tú eres un Dios que es más fuerte, que es más poderoso, que es más grande que cualquier situación, que es más grande que cualquier fenómeno natural, Señor. Hoy ven a echar fuera todos esos temores, ven a echar fuera también esas situación de tormenta, Señor. Hoy ven a traer tu calma, ven a sanar esta que es tu tierra, esta que es esa tierra predilecta, esa tierra que ha sido formada por tus manos. Ven, Señor, actúa, hazte presente. Hoy queremos ver tu poder, hoy queremos verte a ti obrar y actuar, Señor. Ven, ven, Señor, pasando por esas personas que están tal vez siendo damnificadas en este momento. Hoy ven, Señor, a traer ese consuelo. Hoy ven, Señor, a traer tu presencia poderosa. Ven, Señor, actúa más. Ven, Señor, actúa con tu presencia poderosa. Hermanos, y yo también te invito a que ahí le des gracias al Señor por ese instante, que le demos gracias al Señor porque sabemos, y en fe lo digo, que Él está tomando el control de tu servicio, de tu espiritualidad, que hoy está derramando un nuevo Pentecostés.
Hoy también y le damos gracias al Señor porque Él está poniendo su mano sobre Tabasco, sobre cada uno de esos estados vecinos, sobre Chiapas, sobre Campeche, sobre Veracruz. Hoy, Señor, actúa más. Hoy sabemos que tu poder, que tu gracia está actuando y que es real, Señor. Te damos gracias, Señor, por este instante, por este programa de bendición y porque tú nos permites, por medio de estos medios digitales, proclamar tu palabra a tiempo y a destiempo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermano. La verdad, qué bendición que el Señor esté actuando en este momento en nuestras diócesis. Yo me siento muy feliz por esa oración que tú has hecho en este momento, por toda esta diócesis que la verdad clama que el Señor bendiga nuestra tierra con las lluvias, pero que también los ríos se controlen. Bendecimos a Dios por tu vida, José. La verdad, qué alegría poder escucharte y el que a través de ti el Señor nos sacuda el corazón, pero que también, ¿verdad?, nos motive a seguir evangelizando a tiempo y a destiempo. Amén, gloria a Dios. Yolita. Creo que tu micro está apagado, Yolita. Oh, sí. Pues ha sido de mucha bendición, sobre todo el orar, porque mucha gente en este momento en Tabasco y en todo el sureste mexicano lo está haciendo. Todo este día, todo este tiempo, desde hace varios días, la gente ha estado en un mismo corazón, en un mismo espíritu, clamando a Dios. Nosotros sabemos, tenemos la plena seguridad de que tenemos un Dios que inclina su oído al clamor de su pueblo. Hoy yo hacía una petición en las redes sociales, que cese la lluvia y desciendan las aguas. Y eso me lo compartía Norma Grande, una hermana argentina, que ellos cuando tuvieron un problema en su país de este tipo que está viviendo el sureste de México, el sacerdote les dijo, vamos a clamar de esta manera. Me llamaba la atención que yo eso lo compartí en mis redes sociales y una persona que no es creyente, que cree nada más en lo que ha estudiado y cree en lo que ve y lo que puede tocar. De una manera burlona dijo, sí, está descendiendo el agua, pero del cielo. Entonces yo le dije que respetara la fe, mi fe. Y yo quiero decirles, hermanos, que toda esta oración, aunque no nos veamos, toma una fuerza grande y nos da esa armadura de la que hablaba José David. Nos da esa fuerza que no tenemos nosotros que tener temor, sino confiar completamente en el amor y en las manos de quien estamos. En este tiempo en que hay tanta mala noticia por los medios masivos de comunicación en nuestra diócesis y en todo el sureste, hoy en este programa se ha proclamado una gran verdad, una buena noticia, que Dios es fiel, que tenemos los elementos para poder volver a fortalecernos, para plantarnos y avanzar en este nuevo tiempo en el que el Señor precisamente para este tiempo nos pensó
chicos y grandes, a renovados y no renovados, a creyentes y a no creyentes. Entonces, yo me quedo con eso. Siento que toda nuestra diócesis está revestida en este momento de ese poder que Dios da y juntos vamos a salir, juntos, codo a codo. Amén, Yolita. Y bueno, José, aprovechando aquí, unas palabras que le quieras decir a todos los hermanos que nos están sintonizando en este momento, unas palabras que tú quieras darles a todos aquellos que ya están en movimiento, que están en acción y que están fielmente creyendo que Dios está actuando en este momento. Pues ánimo, hermanos, de verdad que sí, que es una experiencia maravillosa y aprovechemos este tiempo, aprovechemos lo que el Señor quiere actuar en nuestra vida. Lancémonos en sus brazos, lancémonos en su amor, lancémonos en su presencia, porque de verdad que el Señor siempre viene a transformarnos y su gracia va en aumento. Cada día viene a transformarnos. Muchas veces nosotros creemos que ya hemos escuchado todo, que ya hemos visto todo, pero algo de lo que yo he aprendido es que el Señor viene a renovarse en cada momento. Entonces, dejémonos sorprender por el Señor, abrámonos a sus emociones, abrámonos a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, creo que eso sería. Amén, hermano. Y pues bueno, agradecemos a todos su participación en tu programa, Enamorados de Jesús, en la cual pues el Señor nos invita, ¿verdad?, a clamar parresía y a evangelizar a tiempo y a destiempo. Agradecemos a José que el día de hoy nos ha compartido esta charla, este momento con Dios. Y pues bueno, les deseamos a todos que tengan un bonito día y les agradecemos una vez más que sigan bendiciendo a Dios en tiempo y a destiempo durante esta pandemia y a seguir remando mar adentro con el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Los amamos.